Y vamos entonces a compartir lo que es el video. Buenas tardes y bienvenidos para todos. Ratito, denme un segundito, muchachos. Para que puedan, denme un segundito. Ay. Para que puedan ver el video. Déjenme compartir acá. ¿Ya? Entonces, Miss, no tiene No se música, escucha. no se escucha nada. Miss, pero hay una función donde dice para que Para para que los compartir audio. nosotros podamos sí, para Justo eso iba a decir si es que he puesto audio, ¿no? Porque no se escucha nada. Miss. Miss, no se escucha. No se escucha nada. a ver, denme un segundito. Porque escucho por allí. ¿Qué pasó? ¿No lo escuchan? No se escucha. Miss, pero hay una función donde dice para que pueda compartir el audio. Ya compartí. A ver, otra vez. Ya compartí, compartí el audio. ¿De la computadora? Tal vez es porque está con audífonos. No, a ver otra vez. Ahí voy y me van a avisar, ¿ya? Me van a avisar. Me van a avisar si se escucha. En el Atlántico, pequeños mundos llenos de magia. ¿Se escucha? Sí. La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivos de especies acuáticas, vegetales y animales. En el Atlántico se ha asociado con la construcción y la piscicultura en jagüeyes tendientes al aprovechamiento de la gran cantidad de cuerpos de agua de la región. La producción de peces ornamentales también hace parte de la acuicultura, un oficio que genera y activa nuevos emprendimientos por la facilidad de realizar esta actividad en espacios pequeños. Hoy vamos a mostrar, dentro de todo lo que los aprendices manejan en el laboratorio, vamos a mostrar dos experiencias. Una es el proceso productivo alrededor de los peces que comúnmente llamamos bailarinas o peces dorados, es el nombre con lo que se conoce comercialmente, y también vamos a mirar el proceso productivo de otra especie que conocemos como los peces beta. Las bailarinas son una especie que solo se reproduce en el laboratorio. Se dice que es una variedad que proviene de los ríos de China. Para inducir el apareamiento, la bailarina se cambia de una alberca a otra o se baja el nivel de agua en el criadero. Ellos van a requerir un sustrato donde fijar los huevos. En este caso estamos utilizando una fibra sintética, que es una técnica utilizada en Japón y que la hemos traído acá a través de un proceso de transferencia con el SENA. Esa fibra se introduce en el agua. Le hemos colocado esa lámina de icopor solo como soporte para que ella esté ahí. Y los peces empiezan alrededor de la fibra enseguida a desarrollar un cortejo y van adhiriendo los huevos. Ese proceso puede durarse 24 o 36 horas aproximadamente. Procedemos a verificar que hayan huevos en los nidos y una vez se verifica la postura, entonces estos nidos se extraen de la alberca muy cuidadosamente, tratando de hacer todo el proceso en húmedo para que los huevos no sufran. En esas bandejas se colectan los nidos ya con los huevos y se procede a colocarlos en un acuario que se ha preparado también previamente para que estén los huevos. Los huevos se depositan en el agua a temperatura indicada y con los cuidados asépticos para que no sufran ataque de hongos. Cuando nacen, las larvas se alimentan del vitelo en el que han estado. Pasadas 24 horas, comen por primera vez alimento vivo. Esta dieta se mantiene hasta la tercera semana.
Después de esas 3 semanas empezamos a darle ya alimento concentrado, un alimento enriquecido, formulado específicamente para los peces, y ya los animalitos empiezan en una fase de levante y engorde, la que dura de 3 a 4 meses, y posteriormente ya salen a comercialización. La segunda práctica ornamental es la reproducción del pez beta, caracterizado por su agresividad. Solo se puede juntar con la hembra en el momento del apareamiento para que no haya agresiones y lesiones. Por su carácter, es un pez que se mantiene aislado en frascos. Al momento de su reproducción, el macho se introduce en un acuario con una columna de agua de 10 centímetros y la hembra en un frasco, con lo que el pez se estimula y crea un nido de espuma. Posterior al cortejo, la hembra deja salir sus huevos, es retirada, el macho los fecunda y se encarga de las larvas una vez nacen. Cuando ya las larvas nacen, hemos notado que algunos machos ya pierden como que su instinto paternal y empiezan a alimentarse, a comerse las larvas. Por ese motivo, una vez nacen las larvas, retiramos el macho también y empezamos a suministrar el alimento vivo, como decía ahorita, la artemia, y es con lo que se levantan. Los animales pueden estar una vez nacidos por un espacio de 30 a 45 días en un mismo acuario. Pero cuando ya alcanzan determinada talla, es necesario empezar a separar los machos porque ya empiezan a agredirse y no conviene que se agredan porque se dañan las aletas y van a perder precio en el mercado. Entonces, las crías ya después de 45 días se van separando y se colocan también en frascos individuales. El comercio fuerte es el del macho, porque es el más colorido y es el que tiene mejores velos. Entonces, es el comercio fuerte, es el macho, y es el objetivo siempre es los machos de beta. A ver, Pollo se ve Luna pendiente ahí del acto de su computadora. A ver, chicos. ¿Qué pudieron visualizar antes de iniciar o de entrar en la clase? ¿Qué pudieron visualizar? Melissa, ¿qué pudiste visualizar? La reproducción de los peces sexual. La reproducción sexual de los peces. Ya, a ver, Michelle, ¿cómo se da esa reproducción? Cuando los peces se juntan, Miss. Cuando los peces se juntan, ya. A ver, cuando los peces se juntan. Miren, este tipo de reproducción, si bien es cierto, se da básicamente en lo que es, bueno, dependiendo del pez, ¿sí? En la clase vamos a ver que hay peces en los que los huevos, cada uno, tanto el macho como la hembra, sueltan sus huevos al exterior. Digo esto porque esto es una forma, un mecanismo, ¿no? No todos los peces se reproducen de la misma forma. Acá vimos como, por ejemplo, el pez, el bailarina, por el contrario, tiene que, o demanda, unos requisitos para que se pueda reproducir, ¿sí? Entonces, vamos a ver la clase y vamos a ver cómo se reproduce y qué lleva esto ya. Vamos a darle ahora sí continuidad a la clase. Ya. A ver un ratito. A ver, entonces, bueno, bienvenidos entonces a lo que es la reproducción sexual de los animales en general, ¿sí? Y aunque usted no lo crea, esto es bien interesante, porque a veces cuando nosotros tenemos, o no sé si a ustedes le han pasado, no sé, a veces cuando se tienen peceras, se unen, ¿no? Varios tipos de peces, y esto suele ser mortal para algunos tipos de peces, ya que cuando se encuentran en la temporada de reproducción, pues
Algunos peces no pueden estar con otros porque, como fue en el caso, por ejemplo, del beta, vieron que el beta, su característica es que si está con la hembra, ¿qué pasa? La mata, ¿verdad que sí? O, por el contrario, atropella todo lo que son sus aletas y, bueno, esta igualmente no puede vivir porque a mí me pasó, ¿ok? Me pasó, tenía una pecera y, bueno, yo no sabía, uní todos mis peces allí y cuando me di cuenta fue que, bueno, estos peces no podían nadar, puesto que algunos peces se estaban comiendo la aleta de otros. ¿Sí? Entonces, cuando yo fui a preguntar información sobre esto, pues me salieron con la reproducción y las características de cada pez. Yo les recomiendo que en aquellos estudiantes, ¿no? O si tienen algún conocido, cuando vayan a colocar algún tipo de pecera, primero averigüen las características del pez antes de poder unir un pez con otro. Con esto entonces damos entonces la bienvenida a reproducción sexual de los peces. Para esto vamos a invitar a Stephanie, por favor. Reproducción sexual de los animales. En los animales se encuentran una gran variedad de formas de reproducción sexual. Dicha variedad es asociada a mecanismos que permiten el apareamiento entre dos organismos distintos de una misma especie. Los animales que se reproducen sexualmente lo hacen a partir de la unión de gametos, uno masculino y otro femenino. Los gametos masculinos, espermatozoides, se producen en los testículos de los machos, y los gametos femeninos, óvulos, se generan en los ovarios de la hembra. Ambas células se unen y forman el cigoto. El cigoto o huevo, ¿verdad? Que es la iniciación de un pequeño, de un nuevo ser. Entonces, esto no es nuevo para ustedes, ya esto saben que, pues, cada especie, así tiene que haber siempre un macho y una hembra para que pueda unirse y posteriormente a esto pueda salir un nuevo ser. ¿Sí? Entonces empezamos con que ese nuevo ser siempre se forma a través de un cigoto o de un huevo. A ver, ya no se preocupen. Acá, espermatogénesis. Raiza. Sí. Por favor, espermatogénesis. En el embrión macho, las células germinales se denominan espermatogonias. Las espermatogonias son células diploides que deben cumplir con 3 procesos para dar origen a los gametos. Multiplicación. En la pubertad, las espermatogonias realizan una serie de mitosis sucesivas que les permiten el aumento del número celular. Crecimiento. Las espermatogonias duplican su material genético y aumentan su tamaño nuclear. Entonces toman el nombre de espermatocito primario. Maduración. El espermatocito primario realiza meiosis y se convierte en espermatocito secundario y luego en 4 espermatozoides. Ya. Esto no es más que esto, muchachos. A ver, acá está, ¿sí? Tenemos entonces la primera de la espermatogénesis de una célula, se reproducen en 2, ¿sí? Haciendo entonces diploide, y luego viene un proceso de crecimiento donde todos esos se unen en una sola célula. Posteriormente a eso, en el crecimiento, las espermatogonias duplican su material genético y aumentan su tamaño. ¿Ves cómo lo estamos viendo acá? Y luego viene un proceso de maduración, ¿sí? En donde el espermatocito primario realiza meiosis y se convierte en espermatocito secundario. Y luego esto da como resultado
¿no? Da como resultado que se produzca 4 espermatozoides. Claro, ¿por qué le explico esto? Porque, a ver, para que pueda llegar, para que se pueda dar un gameto, o para que se pueda unir un gameto femenino con un gameto masculino, tiene que pasar primero por un proceso de crecimiento, ¿verdad? De maduración, de crecimiento y de multiplicación. Si no pasa este proceso, ¿verdad? ¿Usted cree que, por ejemplo, un solo espermatozoide va a fecundar uno solo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos en el proceso o en el camino mueren. Es por eso que tiene que pasar un proceso de multiplicación, pero además de eso también un proceso de maduración, ya que si este no está maduro para poder fecundar al óvulo, pues no va a poder hacer nada y por el contrario no vamos a tener ningún resultado de esto, un nuevo ser. Entonces por eso es necesario y obligatorio que pase un proceso de crecimiento, de maduración y multiplicación. ¿Se entendió esto, no? Está súper sencillo. Esto es, por supuesto, cuando nosotros estamos en pubertad, ¿ok? Cuando estamos en pubertad, aclaro. También en este caso, como estamos hablando en el caso de los animales, también los animales deben alcanzar un proceso de pubertad. Igual que el ser humano. Ya. A ver, ovogénesis. Leila. Donde en el embrión hembra, las células germinales que forman los ovarios se denominan ogonias. Las ogonias son diploides y realizan un proceso de meiosis que lleva a cabo en el ovario. En general, el proceso tiene las siguientes etapas. Multiplicación. Se produce una vez en la vida, una vez al año en algunos animales cautílicos. Crecimiento. Implica la acumulación de sustancias que forman el vitelo y se forma el ovocito primario. Maduración por meiosis. El ovocito primario genera 2 células. Ya, esto es igual, muchachos, al proceso que les acabo de explicar. No es más que para que se pueda hacer un proceso o se pueda convertir en un gameto femenino, también tiene que cumplir las pautas de multiplicación, de crecimiento y de maduración. Si estas etapas no ocurren en el proceso, ¿no? En el proceso de la pubertad del pez, entonces, pues no se puede desarrollar un nuevo ser, ¿verdad? No, a ver, si el óvulo del pez o de la pececita, en este caso, no tiene un proceso de maduración, o no alcanzó un proceso de maduración, mejor dicho, pues el espermatozoide, ¿sí? No puede fecundar a esta ogonia. Y lo que quiere decir que, por el contrario, no se puede desarrollar tampoco ningún ser. Entonces, hay que tener eso presente. Todas estas etapas se dan en proceso de la pubertad del pececito, ¿sí? A ver, tipos de fecundación. A ver, David, yo lo voy a leer ya porque me queda poco tiempo para que ustedes también puedan descansar. La fecundación es el proceso de la unión de dos gametos, ¿verdad? Es decir, del gameto masculino y del gameto femenino. La célula formada tras la fecundación sufrirá un proceso denominado embriogénesis, es decir, cuando ya se ha depositado allí, o cuando ya ha sucedido la unión y se ha depositado allí el embrión, el huevo. ¿Qué consiste en la formación del embrión? Según donde ocurra la fecundación, puede ser interna o externa. Estoy hablando en los pececitos, o en los animalitos, mejor dicho. Pues lo pongo como los peces, pero bueno. Ya. Fecundación externa. Ocurre fuera del cuerpo de la madre. Se debe a los gametos masculinos, espermatozoides, y femeninos, óvulos. Son liberados en el medio. Los espermatozoides se mueven ayudados por los flagelos. Ya eso lo vimos. Llegan hasta el óvulo, lo fertilizan y de esta manera llegan a ser un huevo o cigoto.
Esta característica es propia de los animales acuáticos, o sea, de los peces, ¿verdad? Y de otros tipos de animalitos. En este tipo de fecundación, el macho y la hembra no entran en contacto, no entran. Y sus células sexuales se unen al azar por medio acuático. Es decir, miren, acá les quise colocar un pequeño ejemplo. Es decir, que tanto el macho como la hembra obviamente tienen que coincidir el proceso en el que ambos sueltan sus gametos, ¿ya? Sueltan sus gametos al medio, es decir, al medio acuático, y este medio acuático justamente es lo que les permite a esos huevos poderse reproducir. Vamos a ver cómo es eso un poquito acá. Mira, acá les quise colocar un pequeño ejemplo. Para aquellos que piensan que se necesitan, los dos peces se unen, no se unen. A ver, la fecundación externa es la que se da por el medio acuático. Su proceso es distinto al tipo anterior, porque en este caso no hay contacto directo entre los progenitores, es decir, entre los peces. En este mecanismo, las parejas, es decir, el macho y la hembra, liberan sus óvulos y espermatozoides en el agua de forma simultánea. De este modo, es allí donde ocurre la fusión entre los gametos. Por lo general, el medio líquido resulta ser bastante favorable para la subsistencia de los gametos y en especial para el desplazamiento de los espermatozoides. En este caso, los tiempos de liberación de los gametos deben coincidir. Es decir, no es que el macho suelta sus gametos y la hembra no está, ¿no? ¿Y qué va a pasar allí? No va a pasar nada, pues porque no hay proceso de fecundación, ¿no? Ambos tienen que soltar sus gametos y los sueltan especialmente al exterior, es decir, al aire. ¿Sí? Para que estos se puedan, de alguna otra manera, se puedan reproducir. Si no, no pasa nada. Bueno. A ver. Tipo de fecundación. La número 2, por el contrario, la fecundación interna, recibe este nombre porque tiene lugar normalmente en el interior del cuerpo de la hembra. Los espermatozoides son depositados por el órgano copulador. Es decir, en este caso, pues, el macho, ¿no? Por lo general, en la vagina de la hembra. Desde allí viaja a través del útero hasta los oviductos. Muchos espermatozoides no